Hola iglesia, Dios te bendiga. Estamos muy contentos de que te hayas conectado desde temprano a nuestro servicio en línea. Sean todos bienvenidos a este servicio especial, a nuestro domingo de primicias. Sabemos que el Señor quiere bendecirnos a través de su palabra, que el Señor quiere bendecirnos a través de este principio bíblico que son las primicias. Pero antes de seguir, quiero enviarte saludos de nuestro pastor principal, de la pastora Aurora. Esperamos que te encuentres bien ahí en tu casa, con toda tu familia, con todos los tuyos, y que el Señor sea hablando a nuestras vidas en esta bonita mañana. Pero antes de continuar, cierra tus ojos, vamos a orar para que el Señor hable a nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, con nosotros. Te pedimos, Señor, en este momento que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Padre, que quites toda distracción, que quites toda barrera, Señor, que no nos permita aprender, Señor, acerca de tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que también quites palabrería vana de mi boca, que seas tú hablando a cada uno de nosotros lo que tú quieres enseñarnos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues efectivamente, hermano, nosotros como iglesia tenemos unos cuantos años que comenzamos a honrar a Dios con lo que eran las primicias. Antes nosotros no sabíamos lo que se trataba este tema. Es más, te voy a ser muy sincero, yo llegaba a pensar cómo puede ser posible que si de alguna manera ya comprendí lo de los diezmos, ya voy ahí poco a poco tratando de ponerme a cuentas con Dios en este tema, ahí voy también con trabajos, con las ofrendas y de repente sale este tema de primicias y en mi mente había como una especie de lucha, como una especie de querer entender o querer comprender de qué se trataba todo esto. Pero en el momento en el que nosotros lo comprendimos como iglesia y nosotros vimos que todo esto iba a traer bendición a nuestras vidas, y no solamente en lo material, nosotros quisimos compartirlo contigo, como congregación, para que también seas partícipe de todo lo que el Señor puede hacer a través de este principio de las primicias, a través de este principio el cual vamos a aprender en esta mañana. Y te voy a invitar, hermano, que abras tu Biblia en Deuteronomio capítulo 26, del versículo 1 al versículo 4, y vamos a estar leyendo estos 4 versículos de la palabra de Dios y algunos más. Y dice la palabra de Dios así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Nosotros vamos a encontrar en estos versículos la instrucción de Dios mismo hacia Moisés de lo que el pueblo tendría que hacer en el momento en el que llegaran a las tierras prometidas. Recordemos que el pueblo de Dios fue sacado de la esclavitud de Egipto. Recordemos que Dios utilizó a Moisés como ese guía, como ese líder para que el pueblo de Israel fuera liberado. Y a través de el poder de Dios, el faraón pudo de alguna manera abrir las puertas de Egipto para que saliera el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel comenzaba a caminar durante algunos días, pero créeme que ese andar o cada paso que daban no lo daban simplemente por darlo. Nosotros podemos ver que Dios mismo les había dado una promesa al pueblo de Israel, que Dios mismo les había dado una esperanza.
por la cual caminar por ese desierto. Y esa esperanza, hermanos, era la tierra prometida. Era un lugar donde había leche y miel, un lugar donde podían sembrar y iban a poder ver bastante fruto, iban a poder ver cosechas enormes, y la palabra de Dios nos enseña que muchos de ellos caminaban con esa esperanza y con esa promesa. Sin embargo, nosotros encontramos que quizá el trayecto que pudo haber durado unos cuantos meses se tornó en años, porque por ahí hubo algunas personas que no estaban conformes con las decisiones de Moisés, o que no estaban conformes con la forma en la que se estaban dando los trayectos en el desierto. Y lamentablemente esto desató que Dios se enojara con algunos del pueblo, y que se diera cuenta Dios mismo que había algunos que anhelaban incluso el regresar al cautiverio, el regresar a Egipto. Es por eso que Dios decide que toda esa generación que no estaba de acuerdo con la forma en la que se estaban dando las cosas fuera eliminada. Y es por eso que 40 años tardaron en el desierto. Insisto, un trayecto que pudo haber durado unos cuantos meses se tornó en años por la desobediencia, se tornó en años por haber inconformidad en el pueblo de Dios. Pero una vez que esa generación iba a ser de alguna manera hecha a un lado, vemos la instrucción de Dios hacia Moisés. Le dijo: ¿sabes qué, Moisés? A pesar de que a lo mejor ya no van a ser meses y van a ser años, yo quiero decirte que la promesa sigue firme, que la promesa sigue en pie, y que un día ustedes van a llegar a la tierra prometida y ustedes van a poder disfrutar de ese lugar donde hay leche y miel, de ese lugar donde es tan fructífera la tierra. Sin embargo, en la palabra de Dios nosotros vemos en los versículos del 1 al 4 que acabamos de leer, cómo Dios le dice que merece la honra a través de las primicias, que Él espera que el pueblo, una vez que hayan entrado a la tierra prometida, le pudieran honrar con lo primero y con lo mejor que ellos obtuvieron. Y nosotros vemos en el versículo número 2 cómo dice la palabra de Dios: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Es increíble cómo nosotros vemos en estos versículos que esas primicias que Dios les iba a pedir al pueblo de Israel iban a ser una señal de agradecimiento, una señal de victoria, de que Dios les había permitido estar en esas tierras que les había una vez jurado a sus padres. Y me impacta bastante ver cómo este principio de primicias es aplicable todavía a nuestras vidas. Y lamentablemente en muchas ocasiones solamente se va hacia lo económico. Sin duda tiene que ver con lo económico, con lo primero que a lo mejor nosotros percibimos durante el año. Es por eso que se hace en los primeros días del año, es por eso que se hace en enero. En esta ocasión pues lo estamos haciendo hasta prácticamente la última semana de enero. Sin embargo, sigue siendo vigente este principio que Dios le estaba diciendo a Moisés. Pero no solamente se refiere a lo económico, porque en muchas ocasiones esto se tergiversa de tal manera de querer exprimir al pueblo o de querer exprimir a la congregación, y hay iglesias que lo utilizan de una manera incorrecta para sacar provecho del dinero, de los ingresos de la iglesia. Sin embargo, en esta mañana nosotros vamos a ver 3 tipos de primicia, los cuales el Señor requiere de nosotros. Y nosotros podemos ver que el primer tipo de primicia que el Señor requiere de nosotros y requirió en su momento
del pueblo de Dios es una primicia de lugar. Nosotros vemos en estos versículos del 1 al 4 de Deuteronomio cómo Dios les estaba diciendo al pueblo de Dios que cuando ellos ya hubiesen obtenido sus primeras cosechas, sus primeros frutos, tenían que ir al lugar donde estaba el sacerdote, y todos sabemos que en ese lugar donde estaba el sacerdote pues también estaba la presencia de Dios. Y Dios requiere de nosotros una primicia de lugar. Nosotros vamos a hablarlo primero de una manera simbólica en nuestras vidas. Dios requiere de nosotros que le demos el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Que todas las prioridades que tú puedas tener en tu trabajo, en tu familia o en cualquier área donde tú te desenvuelvas, no estén por encima del lugar que Dios pide en ti, en tu corazón, en tu vida. Dios quiere que en tu corazón y en tu mente Él sea lo primero. Dios quiere que tú seas una persona que pueda comprender que nada de este mundo importa, que nada de este mundo tiene sentido si Él no está de tu lado. Es por eso que Dios requiere que el primer lugar en tu vida, que el primer lugar en tu corazón, que el primer lugar en tu mente sea Dios. Es increíble ver cuando en momentos de dificultad, en momentos de enfermedad, en momentos de angustia, lo primero que se viene a nuestra mente probablemente pudiera ser un préstamo, probablemente pudiera ser un médico, probablemente pudiera ser no sé, pero no Dios. Cuando a lo mejor es un problema económico, pues poder recurrir a Dios. Cuando a lo mejor es un problema de salud, pues poder recurrir a Dios. Y así en diferentes áreas de nuestras vidas. Dios quiere que en nuestra primer primicia o el primer tipo de primicia sea una primicia de lugar. Que Él tenga el primer lugar en tu vida. Y así, de una manera de nuestro ser, también Dios requiere que haya una primicia de lugar en nuestros hogares. Yo con esto quiero recordarte cómo Dios en el Antiguo Testamento siempre Él quería un lugar especial para Él. Al principio fueron tiendas donde se colocaba el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios. Después pudimos ver cómo se edificaban los templos para que el arca ahí estuviera, la presencia de Dios ahí estuviera de una manera simbólica. Y Dios también nos pide en esta mañana, hermano, hermana, que nosotros podamos ofrecerle a Dios el mejor lugar de nuestra casa. Que nosotros pudiéramos a lo mejor decir: Dios, en mi sala yo voy a destinarlo para que tú estés ahí, y con mis hijos y con mi esposo nosotros podamos estar ahí buscando tu presencia. Nosotros podamos buscar ir y nosotros podamos ir y orar y buscarte en los momentos difíciles de nuestra vida. Si a lo mejor en tu casa hay alguna habitación que te sobre, o que a lo mejor esté de más, que tú puedas decirle a tu familia, que tú puedas decirle a tus hijos: hijos, en esta habitación nosotros vamos a reunirnos a tal hora del día y vamos a entregarle nuestra adoración, vamos a orar, vamos a poder conocerle más íntimamente a Dios. Otra forma de primicia, u otro tipo de primicia, los cuales nosotros podemos ver en la palabra de Dios, y lo cual Dios también pide de ti y de mí, es una primicia de tiempo. Nosotros vemos en estos 4 versículos cómo Dios le está pidiendo a Moisés que le diga al pueblo que lo primero que tenían que hacer era entregarle a él sus primicias. Y si bien sí estamos viendo que es frutos y que son cosas materiales, debemos de entender que también ahí implica una temporalidad.
Es decir, lo primero que tenían que hacer después de haber conquistado la tierra prometida, después de haber habitado esa tierra y de haber sembrado, era darle esa honra al Señor en cuestiones de tiempo. Era lo primero que tenían que hacer. Y en nuestras vidas, hermano, esto es algo bastante importante y bastante prioritario que nosotros debemos de entender. El hecho de que lo primero que hagamos sea acudir a Dios por las mañanas. Es muy difícil, y yo lo sé, el poder entregarle al Señor los primeros minutos del día, porque hay ocasiones en que se te hace tarde para el trabajo o se te hace tarde para la escuela, y a lo mejor en lugar de levantarte temprano y orarle al Señor, pues prefieres quedarte dormido unos cuantos minutos más para poder ir al trabajo un poquito más descansado. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de darle nuestros primeros minutos a Él. Nosotros vemos en Salmos cómo le escribe David y le dice: de madrugada yo te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Y de esa manera, hermanos, nosotros debemos de buscarle a Él. Nosotros debemos de encontrar que Dios, así como en el punto anterior, Él debe tener el primer lugar en nuestra vida, en nuestras prioridades. También Él debe de tener el primer lugar en nuestros tiempos. ¿Cuántos de los que están viendo esta transmisión realmente se toman el tiempo en la mañana para orar al Señor? Ojalá sean muchos los que hagan esto. Y si a lo mejor no dices: es que pastor, no lo hago en la mañana, pero lo hago a determinada hora del día, pues también gracias a Dios por tu vida. Sin embargo, yo te invito en esta mañana a que aprendamos a darle esas primicias a Dios en todos los sentidos. Darle nuestro primer lugar y nuestra prioridad en cada área de nuestras vidas, y darle nuestros primeros minutos del día. Que nosotros podamos tener nuestros devocionales en esos momentos. Que nosotros podamos acudir al Señor y ponerle en sus manos todo nuestro día. Y ponerle en sus manos todo lo que vayamos a realizar. Y el tercer tipo de primicia que nosotros vemos en la palabra de Dios es la primicia del fruto. Y aquí sí, mi hermano, nos metemos con las cuestiones materiales, con las cuestiones de la cosecha, con las cosechas del fruto que nosotros hayamos obtenido. Vemos cómo en estos 4 versículos la palabra de Dios nos enseña cómo mismo Dios le decía a Moisés que de lo primero que ellos llegaran a cosechar, que de lo primero que ellos llegasen a obtener de la tierra, de lo primero de su ganado, de lo primero de lo que ellos pudieran percibir en esas tierras prometidas, tenían que entregarlo a Dios. Y quizá el día de hoy, mi hermano, mi hermana, nosotros pues ya no tenemos huertas, nosotros ya no tenemos sembradíos, nosotros ya no tenemos vacas, nosotros ya no tenemos animalitos, o ya no tenemos pues algo de la manera que vemos en estos versículos. Pero cuando nosotros hacemos esa adaptación a nuestros tiempos, pues nuestra primicia del fruto es aquello que nosotros percibimos, aquello económico, nuestro salario, o aquello que nosotros recibimos los primeros días de enero. Y es por eso, hermanos, que de esta manera vemos cómo la bendición de Dios se empieza a desatar en cada una de nuestras vidas. Y en el versículo 3 nosotros vemos cómo esto es una señal también de agradecimiento y de honra a Él. Dice la palabra de Dios: y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová
tu Dios. Yo quiero que comprendamos algo bien importante de las primicias, hermano. Las primicias es algo tan especial para Dios, algo tan importante para Él, que incluso nosotros vemos en el libro de Levítico que Él instituyó la fiesta de las primicias. Era algo lo cual el Señor le decía al pueblo que cuando lo dieran, ya sea primicias de lugar, ya sea primicias de tiempo o ya sea primicias de fruto, deberían de hacerlo con gran alegría y con gran entusiasmo como una fiesta. Y es por eso, hermano, que en esta mañana yo te invito que de una manera gozosa y de una manera alegre, tú también puedas decirle a Dios: Señor, yo me comprometo contigo en esta mañana a darte el primer lugar en todas las prioridades de mi vida. Por encima de mi trabajo, por encima de todas las preocupaciones que pueda yo tener, tú vas a tener ese primer lugar, Señor. Que tú puedas darle esas primicias de tiempo también, decirle: Señor, cada día en la mañana voy a tomarme unos minutos o unas horas, si así tú lo deseas, para orar contigo, para platicar contigo, para leer tu palabra, para escuchar tu voz. Y que tú también puedas decirle: Señor, yo también quiero entregarte las primicias de mis frutos. Yo también quiero darte las primicias de lo que yo percibo, de lo que yo tengo. Hermano, las primicias es algo que el Señor anhela que hagamos con alegría. Sin embargo, no es algo que sea una obligación. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, un principio importante para cuando nosotros le damos a Dios. Dice la palabra de Dios así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, di conmigo, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabes? Cuando nosotros le vamos a dar primicias a Dios, así como veíamos hace un ratito que Dios había instituido las fiestas de las primicias, y en las fiestas hay alegría, Dios anhela que también nosotros, cuando le demos nuestras primicias, lo hagamos de una manera alegre. Si por ejemplo, en cuestiones de lugar, tú les digas: ay, no, es que ese cuarto de la casa a lo mejor yo lo quería para el estudio de mis hijos, o yo lo quería para poder hacer ejercicio, para poner el gimnasio, o yo lo quería para poder tener mi oficina, o para poder grabar algunas canciones ahí, pero bueno, el pastor dijo que lo tenemos que utilizar para dárselo al Señor. Ahí no está siendo válida tu primicia del lugar. Porque dice, de acuerdo a lo que vamos de leer en 2 de Corintios 9:7, que debe de ser con alegría. Si a lo mejor cuando tú en las mañanas te levantas antes de ir al trabajo o de ir a la escuela y lo haces así como de: ay, pudiendo estar otros minutitos dormido, pudiendo estar descansando, hacerme una siestecita más larga, no, porque tengo que dar las primicias a Dios. No es válida tampoco esa primicia, porque debe de hacer con alegría. Cuando tú te levantes en las mañanas, que digas: Dios, yo me levanto y te doy las primicias en esta mañana y te doy lo primero de mis minutos, lo primero de mis horas para estar más en comunión contigo. Incluso de la manera de la primicia de los frutos. Si a lo mejor tú dices: ay, mira, tengo que darle a Dios ahora, ya por sí ya estaban los diezmos y las ofrendas y ahora tengo que darle las primicias. No vas a ser bendecido de esa manera, hermano. Dice la palabra de Dios que debe de ser con alegría. Pero ¿por qué debemos dar las primicias? Ya vimos los 3 tipos de primicia, el cual el Señor requiere de nosotros. Primicia de lugar, primicia de tiempo y primicia de fruto. Pero ¿por qué tenemos que darlo? Vemos en la palabra de Dios, en 2 de Corintios, en Proverbios capítulo 3, versículo 9, lo siguiente, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
¿Por qué debo dar las primicias? Porque a través de las primicias honramos a Dios. Hermano, ¿quieres honrar a Dios? Da tus primicias, lugar, tiempo y fruto. ¿Por qué otra cosa? Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Por qué debo dar las primicias? Respuesta número 2, porque a través de las primicias bendecimos el resto. Cuando en tu primicia de lugar le das el primer lugar a Dios por encima de todas tus prioridades, todas las otras prioridades que obviamente también son importantes en tu vida van a ser bendecidas, van a ser de cierta manera guiadas por Dios y dar una solución de la manera correcta. Cuando tú le dices, Señor, yo te voy a dar ese pequeño cuartito, o yo te voy a que en la sala sea un lugar en el cual podamos nosotros como familia ir y orar y adorarte, como un lugar específico, toda tu demás casa va a ser bendecida. Cuando nosotros le damos nuestros primeros minutos a Dios por la mañana, todas las demás horas del día también van a ser bendecidos. Cada segundo que tú pases en tu día a día, si tú le das las primicias de tiempo, van a ser bendecidas. Cuando tú le das las primicias de tu fruto, lo primero que percibes en el año, lo primero que tú recibes de tu trabajo, o recibes, quizás si todavía tienes tierras, o todavía tienes algún fruto, dice la palabra, es que todo lo demás va a ser bendecido. Es decir, cuando tú le das lo primero, todo lo que puedas percibir en el año, puedas recibir en el año, también va a ser bendecido en el nombre de Jesús. Y nosotros, termino con esto, hermano, vemos que a través de las primicias nosotros podemos dar evidencia allá afuera de 3 cosas. Podemos dar evidencia de que somos personas victoriosas y conquistadoras. Porque una vez que nosotros hemos dado nuestras primicias de lugar, de tiempo o de fruto, nosotros estamos dando esa evidencia de que ya hemos llegado a nuestra tierra prometida, o de que está empezando nuestra victoria, o que está empezando nuestra bendición. Nosotros también damos evidencia de que honramos a Dios. Créeme, es increíble ver tanta gente allá afuera que dice que cree en Dios, que le ama a Dios, pero que con sus actos y con todas las cosas que hace, pues demuestra totalmente lo contrario. Entonces nosotros, hermanos, como iglesia, cuando damos nuestras primicias, también daremos esa evidencia de que realmente honramos a Dios. Y por último, es una evidencia de que somos personas agradecidas, de que somos personas que valoran lo que Dios nos ha dado, y que por tal motivo, agradeciéndole, nosotros otorgamos nuestras primicias. En esta mañana, hermanos, hemos visto 3 tipos de primicias, los cuales el Señor pide de nosotros: primicia de lugar, primicia de tiempo y primicia de fruto. Yo te invito que tú te levantes, o así como estás, con tus ojos cerrados, tú puedas comprometerte, si así tú lo deseas, con el Señor, para hacerlo de una manera alegre, de una manera gozosa, como si fuera una fiesta, a entregar tus primicias, a darle el primer lugar en todas tus prioridades, a darle un lugar especial en tu casa, a darle tus primeros minutos del día, a darle lo primero, tus primeras horas, a lo mejor para leer su palabra, y entregarle lo primero de lo que tú percibes, de tus frutos que tú obtienes. Y cierra tus ojos, hermano, y vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que tú mereces lo primero y que tú mereces lo mejor de nuestras vidas, que tú mereces, Señor, el primer lugar en nuestras prioridades, que mereces ese lugar especial en nuestras casas, que mereces, Señor, nuestros primeros minutos del día para poderlos entregar a ti, Señor, de ofrecerte, Señor, lo que percibimos, Señor,
Señor, como nuestros primeros frutos, Señor. Porque así, Padre, como dice la palabra de Dios en Romanos 11, Señor, todo lo demás va a ser bendecido también, Señor. Cada una de nuestras casas va a ser bendecida, Señor. Cada una, Señor, de nuestras prioridades, Señor, van a poder, Señor, ser guiadas a través de tu palabra, Señor. Cada uno, Señor, de los minutos que te dediquemos, Señor, en el día, después de darte los primeros minutos, Señor, también van a ser bendecidos. Y que cada uno, Señor, de nuestros salarios, cada uno, Señor, de nuestras percepciones, cada uno, Señor, de nuestros frutos, Señor, también van a ser bendecidos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos ante ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder comprender, Señor, lo que dice tu palabra, Señor. Y si hay a lo mejor lucha en nuestros corazones, si hay a lo mejor algo que todavía no comprendemos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo luz a nuestras vidas, Señor, trayendo luz, Padre, a cada una, Señor, de esas incógnitas, Señor, con respuestas que vienen en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Pues esta es la palabra, hermanos, que el Señor ha puesto en mi corazón para nosotros en este domingo de primicias. Realmente espero que seas una persona agradecida con Dios, que seas una persona que le dé honra, que seas una persona que pueda obtener esa victoria y esa conquista, que podamos darle al Señor nuestras primicias de lugar, nuestras primicias de tiempo y nuestras primicias de frutos. Si tienes alguna duda acerca de este tema o de cómo dar al Señor, puedes también escribirnos a nuestro WhatsApp o de aquí de la iglesia, o escribirnos en nuestras redes sociales y nosotros nos vamos a poner en contacto contigo. Que el Señor te bendiga y que el Señor sea con tu familia, con tu casa y con cada una de tus prioridades. Dios te bendiga, hermano, y nos vemos el siguiente domingo en otro servicio en línea.